Señor, tu presencia es mi guía, yo la siento en mí. Cuando tu espíritu comienza a moverse, nuevas fuerzas tú me das, Espíritu Santo, tú eres mi guía, derrama de tu gloria, llenando este lugar. Espíritu Santo, tú eres mi guía, derrama de tu gloria, llenando este lugar. Espíritu Santo, no hay nada más hermoso que tu gloria, Señor. Tu presencia es mi guía, yo la siento en mí. Cuando tu espíritu comienza a moverse, nuevas fuerzas tú me das, Espíritu Santo, tú eres mi guía, derrama de tu gloria, llenando este lugar. Espíritu Santo, tú eres mi guía, derrama de tu gloria, llenando este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, tú eres mi guía, derrama de tu gloria, llenando este lugar. Espíritu Santo, tú eres mi guía, derrama de tu gloria, llenando este lugar. Espíritu Santo, Muy buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidos a su devocional directo al corazón de la comunidad cristiana Impacto. La más grande historia de amor. Continuamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos del 22 al 37.
Padre, te damos gracias, Señor. Tú eres bueno, Padre. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu santo y precioso nombre esta mañana, que una vez más podemos recibir de tu misericordia. Alabado seas, Señor. Gracias por el cuidado que tienes de nosotros. Precioso Dios, te pido que nos regales sabiduría, Señor, inteligencia para poder entender tu palabra y poder ponerla por obra, Señor. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que seas tú con mis hermanos, Señor, que seas tú ayudándonos en el día de hoy, Señor. Una vez más, glorifícate en nuestra vida. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lectura bíblica, capítulo 12, versículo 22 al 37, Evangelio de Mateo. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios, sabiendo que Jesús sabía los pensamientos de ellos. Y les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por sus palabras serán justificados y por sus palabras serán condenados. Aquí este pasaje marca uno de los puntos de mayor confrontación en el ministerio de Jesús. Aquí vemos la tensión entre la luz y las tinieblas, y esto llega como a un punto crítico, porque se pone en duda realmente por parte de los fariseos la espiritualidad del Señor, y ellos buscan encontrar maldad, ponen en duda la bondad y buscan encontrar maldad. Y aquí todo comienza con una sanidad de un hombre poseído que era ciego, que era mudo. Y bueno, en ese contexto del siglo I, pues estas condiciones no solo se veían como trágicas, tragedias físicas en sí, sino como prisiones espirituales. Y cuando Jesús lo sana, la multitud se asombra de tal manera que comienza a preguntarse, versículo 23, ¿será este aquel hijo de David? Y esto para los fariseos era una pregunta política, teológica, explosiva totalmente para ellos, porque el Mesías esperado, según ellos, era el que restauraría el reino físico. Entonces, ante el asombro del pueblo, pues los fariseos, temerosos de perder su autoridad,
el control que tenían social y religioso, pues lanzan una acusación aún más grave. Este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios, versículo 24. Y al hacer esto, los fariseos no niegan el milagro, porque eso sería imposible porque fue demasiado evidente y había testigos, sino que intentaban cambiar la fuente del poder del milagro. Y entonces, ¿a quién atribuyen la obra del Espíritu Santo? Al mismo Satanás, cometiendo un acto de difamación de tal extremo espiritual que ni siquiera pudieron entender lo que decían. Los versículos del 25 al 30 dicen que el reino y el hombre fuerte serán derrotados. Jesús, conociendo los pensamientos, utiliza una lógica para desmantelar esa acusación. Argumenta que un reino dividido contra sí mismo queda desolado. Si Satanás echa fuera a Satanás, pues su propio imperio colapsaría. Y esto es una contradicción realmente que pierde todo peso, porque pues nadie está contra sí mismo, ¿verdad? Una fuerza no está contra su propia fuerza. Entonces luego Jesús, ¿qué hace? Introduce una enseñanza clave sobre la guerra espiritual. Y en el versículo 29 dice, ¿por qué? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Y es como una analogía, ¿verdad? El hombre fuerte viene siendo Satanás, su casa el mundo, que está bajo su influencia, y sus bienes, digamos que las personas que están cautivas, en este caso como el ciego y el mudo, el ciego y mudo. Y que Jesús presenta a alguien todavía más fuerte y se presenta a él mismo, aquel que entra en el territorio del enemigo para rescatar lo que le pertenece, y ese es nuestro buen Señor. Y aquí la esencia de esta misión era atar al opresor para liberar al oprimido, y sigue siendo igual para nuestros días. Eso fue lo que hizo el Señor en esa cruz, atar para darnos a nosotros libertad de la esclavitud del pecado. Los versículos 31 y 32 hablan de algo imperdonable, y quiero que prestemos mucha atención aquí: la blasfemia contra el Espíritu. Y entonces esto es uno de los puntos más debatidos y profundos acá de este evangelio, porque Jesús advierte que todo pecado y blasfemia será perdonado. Inclusive dice que no importa que hablen mal de él, pero contra el Espíritu Santo no. Y para entenderlo claramente, debemos notar que no se trata de un insulto impulsivo o un error intelectual, teológico, ignorancia. La blasfemia contra el Espíritu Santo es el rechazo consciente, persistente y de verdad de un corazón totalmente endurecido a Dios. Los fariseos estaban viendo la luz y llamándola oscuridad. Estaban viendo a Dios obrar y llamándolo Satanás. Y cuando una persona decide que la bondad de Dios es maldad, de verdad que se cierra a la única fuerza que lo puede llevar al arrepentimiento, se cierra la única esperanza de salvación y vida eterna. El perdón es imposible, no porque Dios no quiera perdonar, sino porque el corazón se ha vuelto tan impermeable a la gracia que es imposible poder derribar ese argumento. Los versículos 33 al 37 dicen: Jesús concluye
vinculando aquí la boca con el corazón. Entonces dice, utiliza la metáfora del árbol, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, en el versículo 35. Las palabras de los fariseos no eran un accidente, no eran el síntoma de algún rechazo, no, eran una raíz podrida. Y por eso es que él les llama generación de víboras y lanza una sentencia profunda sobre su naturaleza. Versículos 34 y 35. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Nuestras palabras no son solo sonidos, de verdad son el derrame de lo que hemos cultivado en nuestro interior. Jesús advierte que en el juicio final los hombres darán cuenta de cada palabra ociosa. Y esa palabra en su original griego se refiere a algo improductivo, sin valor. Y sugiere incluso que nuestras palabras más descuidadas revelan quiénes somos realmente en la intimidad. Así que este pasaje nos advierte sobre el peligro de endurecer el corazón, y nosotros como cristianos debemos cultivar realmente una sensibilidad que nos permita reconocer la obra del Señor en todos los lugares y en las personas, evitando el juicio rápido que nace por el juicio del orgullo. Nuestras palabras reflejan nuestro corazón, y aquí hay una pregunta que quiero hacer: ¿qué estamos depositando en él? Lo que vemos, lo que escuchamos y lo que meditamos se convierte en ese tesoro del cual hablaremos. La santidad empieza en la mente y en el corazón, pero también está en la lengua. Podemos vivir con confianza sabiendo que Cristo ya ha atado al hombre fuerte. Nosotros no tenemos las fuerzas espirituales de maldad, porque Jesús ha demostrado tener toda la autoridad para saquear el reino de las tinieblas y devolvernos la vista y la voz para alabarle. Así que este texto nos llama a ser íntegros. Nuestras palabras, saben, hermanos, tienen peso eterno, y en este mundo caótico lleno de difamación, nosotros estamos llamados a hablar palabras de vida, palabras que edifiquen y que salgan de un corazón transformado por su gracia. Dios les bendiga.